Hola, ¿cómo están todos? Me presento, jóvenes. Soy la maestra Alma Rosa Vargas Jerónimo y en esta ocasión voy a apoyarlos con la sesión número 3 de la clase de biología, correspondiente a las sesiones orientativas de preparación para el ingreso a nivel medio superior con mi PEMS 2025. Bienvenidos. En esta tercera sesión vamos a revisar el tema número 6, ecosistema local. Subtema, concepto de ecosistema, interacción entre factores bióticos y abióticos, competencia e interdependencia en el ecosistema, y terminaremos con el equilibrio y mantenimiento de los ecosistemas. En las sesiones anteriores, revisamos conceptos que son clave para poder comprender la dinámica que se establece entre los ecosistemas. El primero de ellos es el concepto de biodiversidad, que se define como la variedad de los sistemas vivos que existimos en el planeta y las relaciones que establecemos entre sí y el medio que nos rodea. El segundo aspecto importante que vamos a retomar en esta sesión son los ciclos biogeoquímicos, definidos como la circulación de los elementos químicos, ahí pongan atención, entre los sistemas vivos y el ambiente. Bueno, si nosotros ponemos más atención en esas oraciones que ya subrayé, nos vamos a dar cuenta que tenemos dos elementos en común. El primero de ellos es la relación que se establece entre los sistemas vivos y el segundo, la relación que va a haber entre los sistemas vivos y su ambiente. Bueno, pues en esta sesión, como ya les había comentado, ahondaremos en estos dos aspectos que son fundamentales para que nosotros podamos entender a un ecosistema. Empecemos por mencionar dos características que tenemos en común los sistemas vivos. El primero de ellos es la nutrición. Los sistemas vivos, recuerdan ustedes, que nos clasificamos en organismos autótrofos y en organismos heterótrofos. Y cuando estamos hablando del segundo aspecto en común que tenemos los sistemas vivos, es decir, la reproducción, sabemos que nos dividimos, o mejor dicho, nos clasificamos en reproducción sexual y en reproducción asexual. Para poder entender cómo se da la interacción entre los sistemas vivos y su ambiente, vamos a observar esta imagen. La vida se organiza por niveles. Los sistemas vivos estamos formados de átomos y la relación que se establece entre los átomos da lugar a los elementos químicos. Me estoy refiriendo al carbono, al hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que a su vez, al interaccionar, van a conformar a las biomoléculas. Permítanme, vamos a subrayar, biomoléculas. Si ustedes recuerdan, las principales biomoléculas que platicamos o que estudiamos son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que a su vez van a conformar al siguiente nivel de organización llamado célula. Ahora bien, en organismos eucariotas, ese conjunto de células cuya función es igual, nos van a conformar al siguiente nivel llamado tejidos. Los tejidos a su vez van a conformar a los órganos, el conjunto de órganos va a conformar a los sistemas y la interacción que se establece entre todos los sistemas van a conformar ¿a quién? Al organismo. ¿Todo bien hasta acá? Permítanme borrar. Bueno, ahora, hasta acá, al revisar nosotros estos niveles de organización, prácticamente estamos describiendo cómo estamos conformados los sistemas vivos. Sin embargo, nosotros sabemos que los sistemas vivos no vivimos aislados y por lo tanto se establece la primera interacción que podemos estudiar en la vida. Y tratándose de un elefante, me estoy refiriendo a un proceso biológico llamado reproducción. ¿Ok? Bueno, em,
¿Qué tipo de reproducción presentan los elefantes? Pues sería el tipo de reproducción sexual. Y la reproducción sexual es una de las etapas del ciclo de vida, además del nacimiento, el crecimiento y el desarrollo, el envejecimiento y la muerte. Es decir, estamos hablando de las características comunes que tenemos todos los sistemas vivos. Ahora bien, recuerda que la función biológica de la reproducción es la preservación de la especie, y el conjunto de organismos de la misma especie van a constituir a una población. Y la relación que se establece entre distintas especies nos van a conformar al siguiente nivel de organización llamado comunidad. Y la comunidad nos está representando esta segunda interacción entre sistemas vivos. Es decir, es la interacción que se establece entre distintas especies. En este caso estamos hablando de la población de elefantes, la población de aves, permítanme señalarlas, la población de árboles y, si alcanzan a ver, la población de conejitos. Bueno, hasta este nivel nosotros solamente hemos hablado de la interacción que se establece entre sistemas vivos, ¿de acuerdo? Pero resulta que todos los sistemas vivos estamos influenciados por el ambiente que nos rodea. Y estos factores que interaccionan ahora con los sistemas vivos conforman al siguiente nivel de organización, ya lo vimos aquí, permítanme señalarlo, estamos hablando del ecosistema. Y bueno, el conjunto de ecosistemas nos va a conformar al último nivel de organización llamado biosfera. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, una vez que nosotros ya ubicamos qué estamos estudiando, vamos a subrayarlo, me refiero al ecosistema, vamos a definir ya de manera formal qué es un ecosistema. Para ello, necesitamos primero definir cada uno de los niveles de organización inferiores. Me estoy refiriendo a la población, y la población se define como organismos de la misma especie que viven en un área específica y se reproducen entre sí. Hace un momento yo les explicaba o les ejemplificaba la reproducción entre elefantes. Bien, el siguiente nivel de organización ecológico es la comunidad y se define como el conjunto de organismos de diferentes especies que viven en un área específica e interactúan a través, aquí lo vamos a subrayar, de relaciones tróficas y espaciales. Si ustedes aquí observan la imagen nuevamente, estamos hablando de que la comunidad está conformada por elefantes, plantas, aves y conejos. Y ahora sí, vamos a revisar el concepto que nos compete en esta sesión, que es el de ecosistema. Y se define como una comunidad relacionada con su ambiente abiótico con el que interactúan en conjunto. Y cuando estamos hablando de ambiente abiótico, nos referimos, en este caso, al sol, a las nubes y la lluvia. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Bien. De la definición del concepto de ecosistema, vamos a resaltar un punto importante, el ambiente abiótico. Así que vamos a describir cómo es un ecosistema. Un ecosistema está formado tanto por factores abióticos como factores bióticos. Subtema 6.2. Interacción entre factores bióticos y abióticos en el ecosistema. Primero que nada necesitamos definir qué es un factor abiótico y qué es un factor biótico.
El prefijo bio proviene del griego bios, que significa vida, y designa términos relativos a la vida, a la salud o a los sistemas vivos. Mientras que el prefijo a es un prefijo de negación que significa oposición o carencia de algo. Por lo tanto, un factor biótico hace referencia a todo lo vivo, mientras que los factores abióticos refieren a todo aquello que carece de vida. Una vez que nosotros hemos establecido estas diferencias entre biótico y abiótico, te aseguro que va a ser sencillo el aprendizaje de este tema. Ahora vamos a unos ejemplos. Cuando nos referimos a los factores bióticos, estamos hablando de todos los organismos que habitamos en el planeta. Recuerda que nos clasificamos en 5 reinos. Me refiero a las bacterias o el reino monera, a los protozoarios, a los animales, a los hongos y a las plantas. En cuanto a los factores abióticos, aquí únicamente te señalo algunos ejemplos, como son la distancia del Sol a la Tierra, la fuerza de gravedad, el movimiento de traslación, rotación, la luna y la relación con las mareas, la influencia del sol y el viento sobre la circulación del agua, la temperatura, la salinidad del agua, aspectos geográficos que se encargan del estudio de la Tierra, el suelo, el clima, la humedad, los ciclos biogeoquímicos, y existen muchos, muchos más. En las siguientes imágenes vamos a estudiar algunos de ellos. El hecho de que la Tierra sea el tercer planeta de nuestro sistema solar le confiere características únicas para albergar la vida. La Tierra tiene una atmósfera que contiene oxígeno y otros gases, lo que la hace habitable, sin olvidar también su temperatura media. La litosfera es otro factor abiótico que influye sobre los sistemas vivos. Por ejemplo, el ciclo de las rocas determina los tipos de suelo que se van a desarrollar en la superficie terrestre, mientras que el movimiento de las placas tectónicas va a determinar zonas donde se produzcan mayor cantidad de terremotos y de sismos. Ambos factores influyen sobre la vida de los organismos. La rotación terrestre es el movimiento de la Tierra alrededor de su eje, lo que resulta en la sucesión de días y de noches. Este movimiento tiene una influencia significativa, por ejemplo, en la migración de aves, ya que afecta la duración y la dirección de la luz solar. Asimismo, la rotación de la Tierra permite que se establezcan patrones climáticos. El movimiento de traslación es el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica. Una de las principales consecuencias del movimiento de traslación es la regularidad de las estaciones del año, además de la duración del día y la noche. Otro ejemplo de factor abiótico serían las mareas. Las mareas son el resultado de la interacción entre las fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol sobre la Tierra. Esto provoca un aumento o disminución cíclico del nivel del mar, conocido como marea alta y marea baja. Este fenómeno tiene un impacto directo en los ecosistemas marinos, llevando cambios significativos en las condiciones ambientales y en el acceso a los recursos. Durante la marea alta, los hábitats acuáticos se expanden, permitiendo que diversas especies aprovechen el aumento del agua, lo que favorece a los organismos que dependen de un entorno sumergido. Por otro lado, durante la marea baja, muchas zonas intermareales quedan expuestas, revelando un ecosistema que debe adaptarse rápidamente a estas condiciones de sequedad intensa y altas temperaturas. Otros factores abióticos que influyen sobre la vida en la Tierra es la latitud y la longitud, definidas por los paralelos y los meridianos. Los paralelos son líneas imaginarias que permiten determinar la posición al norte o al sur de cualquier punto sobre el planeta con respecto al ecuador.
lo que se conoce como latitud. Los meridianos son líneas imaginarias que van desde el polo norte al polo sur y sirven para calcular precisamente la longitud. Tanto la latitud como la longitud influyen sobre el clima. En esta imagen podemos observar la posición de la Tierra con respecto al Sol, de tal manera que si ponemos como punto de referencia al Ecuador, notamos las zonas más cálidas que se establecen a nivel planeta. En la siguiente imagen se puede observar con más claridad. La zona cálida corresponde a las áreas cercanas al Ecuador y mientras nos vamos alejando hacia los polos se establecen las zonas templadas. Mientras más nos alejamos del Ecuador, finalmente se establecen las zonas frías, llamadas también polos. Otro factor abiótico importante para la vida en el planeta, en concreto hablamos de México, es la ubicación geográfica, porque favorece una diversidad de climas. Nos estamos refiriendo a la zona neártica y a la zona neotropical en la que se ubica nuestro país. El relieve también se le considera un factor abiótico. Como puedes observar en la imagen, hablamos de mesetas, sierras, cordilleras, valles, colinas, montañas, llanuras y depresiones. Esto es importante porque dependiendo el relieve del área es que se distribuye las comunidades y los ecosistemas. El viento como factor abiótico es originado por diferencias de presión en la atmósfera y es uno de los fenómenos más impresionantes y diversos del planeta Tierra. Los vientos se definen como un sistema que utiliza la atmósfera para alcanzar el equilibrio mecánico de fuerzas. De ahí que se produzcan ciclones y huracanes, tornados y tsunamis. El océano también es un factor abiótico fascinante. En cuanto a la iluminación por la luz solar, nosotros vamos a dividir al océano en dos zonas. Una será la zona afótica y la otra será la zona fótica. Bueno, ¿a qué se refiere con zona fótica? Si nosotros ponemos como punto de referencia al Sol, vamos a decir que se trata de la capa más superficial del océano o del mar, donde llega la luz solar. Abarca a la zona epipelágica. Mientras que la zona fótica, donde no llega ni siquiera el 1% de la luz solar, abarca a la zona mesopelágica hasta las profundidades. Con relación a la profundidad del océano, vamos a encontrar a todas estas zonas. Y bueno, habría que mencionar también como otro factor abiótico sería la salinidad del agua de mar y bueno, en general de todos los cuerpos acuáticos. Otro factor abiótico a considerar son los elementos químicos que constituyen a la corteza terrestre, que en interacción con los sistemas vivos se establecen los ciclos biogeoquímicos. Y bueno, definimos que los ciclos biogeoquímicos son la circulación de los elementos químicos entre los sistemas vivos y el ambiente. Hemos revisado varios ejemplos de factores abióticos hasta el momento. Ahora vamos a relacionarlos con algunos factores bióticos para que te quede un poquito más claro en cómo se establece la interacción entre factores bióticos y abióticos. En la imagen estamos observando una montaña, estamos sobre el nivel del mar. Aquí si te das cuenta se establece un clima cálido húmedo y al otro lado de la montaña hay un clima seco.
¿Por qué se dará este fenómeno? Bueno, ¿qué factores abióticos estamos relacionando en este proceso que te voy a explicar? Bueno, la latitud, el relieve, la distancia al nivel del mar y el viento. Con este ejemplo vamos a ver qué pasa con las lluvias y qué relación hay entre la altitud y la temperatura. Para ello, vamos a poner como punto de referencia las líneas punteadas de color naranja. Si observas, aquí es 0 metros, es decir, hace referencia a el nivel del mar. Si vamos subiendo, vamos simulando que estamos aumentando o que estamos subiendo esta montaña, vamos a notar que de 0 metros ha aumentado a 500 metros, a 1000 metros y 1600 metros. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? A 0 metros la temperatura va a ser de 28 grados centígrados. A 500 metros esta temperatura disminuye a 25 grados centígrados. A los 1000 metros disminuye a 22 grados centígrados y a 1600 metros sobre el nivel del mar la temperatura ahora va a ser de 18 grados centígrados. Si te das cuenta, entonces aquí acabamos de notar un patrón. Mientras va aumentando la altitud, la temperatura va disminuyendo. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora, ¿qué pasa si agregamos un factor abiótico llamado viento? Esta flechita me está representando al viento. Bueno, ahora, si tú recuerdas en qué consiste el ciclo del agua, vamos a simular, aunque no se ve en esta imagen, que la energía del sol está incidiendo sobre el mar. ¿Qué va a pasar? Que aumenta la temperatura del agua y va a llegar un momento en el que el agua se va a evaporar. De tal forma que si esta flechita me está representando al viento, vamos a ver cómo va avanzando este viento. Y a su vez, el viento va acarreando esa cantidad de agua que se va evaporando. Le llamamos humedad. Nos vamos a dar cuenta que más o menos a la altura de 1000 metros sobre el nivel del mar se va a producir la lluvia. Y tú sabes que la lluvia es la condensación del agua a una temperatura ya muy baja. Bueno, si nosotros seguimos analizando el transcurso del viento, nos vamos a dar cuenta que prácticamente toda la humedad que traía el viento quedó precipitada en forma de lluvia en esta zona, de tal manera que el viento sigue su transcurso y prácticamente ya no lleva nada de humedad. De tal forma que cuando llega hasta esta zona de la montaña, resulta que el viento ya no trae consigo nada de humedad. Por lo tanto, se establece en esta zona un clima seco. El comportamiento del viento en relación a la precipitación del agua en forma de lluvia lo ejemplificamos solamente con una montaña. Ahora imagínate si nosotros agregamos otro elemento llamado orografía de nuestro país. Y tú sabes que nuestro país se caracteriza por tener una diversidad compleja de cadenas montañosas. Bueno, aquí estamos observando la distribución de ecosistemas en función de la altitud y de la temperatura. Y si tú te das cuenta, estamos viendo que se van a establecer selvas cuando la precipitación pluvial sea alta y que esté muy cercano al nivel del mar. Bueno, esto que estoy ilustrando aquí en una imagen lo vamos a revisar a continuación con un video, esperando que quede todavía más claro. Imagínate que realizas un viaje desde el puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México.
y pusieras especial atención en todo lo que observas a tu paso por la carretera. Empezando con el mar, a lo largo de tu trayecto verías comunidades como los arrecifes de coral y las dunas de arena. El arrecife veracruzano se eleva desde profundidades cercanas a los 40 metros. Alberga varias especies de corales pétreos, los cuales a su vez permiten el establecimiento de moluscos, anélidos y equinodermos, además de un sinnúmero de peces y crustáceos. Por su parte, las dunas son comunidades vegetales que se establecen a lo largo de las costas. Se caracterizan por estar conformadas por plantas pequeñas y suculentas, que juegan un papel importante como pioneras y fijadoras de arena, evitando con ello que sea arrastrada por el viento y el oleaje. Si continúas el recorrido, antes de entrar a la serranía hallarás a la selva alta perennifolia. Esta comunidad se desarrolla en clima cálido húmedo y se considera la más rica y compleja de todas las comunidades vegetales. Se distribuye en altitudes de 0 a 1500 metros en Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco. La siguiente comunidad a la que llegarás será el bosque mesófilo y bosques templados. El bosque mesófilo es una comunidad propia de laderas y barrancas protegidas por los fuertes vientos e insolación entre los 800 y 2400 metros. Debido a la alta humedad atmosférica, se forma neblina casi todo el año. Al llegar al altiplano mexicano, podrás observar a los matorrales como comunidades predominantes. Se desarrollan típicamente desde el nivel del mar hasta los 3000 metros en regiones de clima árido y semiárido. Se caracterizan por albergar a una de las familias endémicas de México, las cactáceas. Ya aproximándonos a la Ciudad de México, nuevamente encontraremos bosques templados como el bosque de Yamel. Esta comunidad es propia de las regiones montañosas de la Sierra Madre Occidental, Oriental y el eje neovolcánico. Se desarrollan en clima templado y semifrío entre los 2000 a 3400 metros de altitud. Las especies que los constituyen son principalmente del género Abies. Otro tipo de bosque es el de pino y encino. El bosque de pino está constituido por árboles del género Pinus y se establece en altitudes que van desde los 300 a 4200 metros, mientras que el bosque de encino se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altitud. Como verás, esta es una pequeña muestra de la gran variedad de comunidades que existen en México. El estudio de la biodiversidad beta comprende la variedad de hábitats en un área determinada. Como has escuchado, en este video intento simular un viaje de Veracruz hacia la Ciudad de México para conocer la diversidad biológica que posee nuestro hermoso país y poder explicar qué factores abióticos influyen en su megadiversidad. Veamos ahora otro tipo de interacciones entre factores abióticos y bióticos. Solo que en esta ocasión vamos a platicar sobre el nivel celular. En, en el repaso que hicimos de los temas de las sesiones anteriores, mencionábamos a la nutrición autótrofa y heterótrofa. Y bueno, este tipo de nutrición lleva consigo otros procesos metabólicos, como son la fotosíntesis y la respiración celular. Si observamos en esta imagen, a partir del proceso de fotosíntesis, nosotros ya podemos ir delimitando quiénes son los factores bióticos y quiénes son los factores abióticos. Si seguimos la imagen, esta plantita representaría a un factor biótico y la energía solar sería un factor abiótico. Otro factor abiótico que interacciona con la planta sería el suelo y los nutrientes, es decir, los elementos químicos que pudieran albergarse en este suelo. A su vez, si tú observas esta imagen, estamos viendo que para que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis, la planta requiere de dióxido de carbono y de agua. Estas son moléculas y si las clasificamos, corresponderían a otro factor abiótico. Bueno, una vez que se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis,
Entonces, ya tenemos biomoléculas o compuestos orgánicos metabolizados por parte de los autótrofos. De tal manera que la relación que se va a establecer entre un autótrofo con un heterótrofo es que los heterótrofos vamos a metabolizar a través de la respiración celular estos compuestos orgánicos, de tal manera que el sistema biológico que va a llevar a cabo la respiración celular va a producir ATP. Este ATP es un factor abiótico, es decir, energía que permite que todos los sistemas vivos, a través del oxígeno, podamos llevar a cabo nuestras funciones biológicas. En este sentido, si te das cuenta, la interacción entre factores bióticos y abióticos se da en todos los niveles, desde el nivel celular hasta el nivel biosfera. Ahora vamos a comentar sobre el subtema 6.3, competencia e interdependencia en el ecosistema. Cuando estamos hablando de interdependencia en el ecosistema, nos estamos refiriendo a los factores bióticos, es decir, esa relación que se va a establecer entre sistemas vivos. Bueno, la interacción en un ecosistema se refiere a las relaciones y conexiones que se establecen entre los diferentes organismos que lo componen y su entorno. Si te das cuenta, entonces seguimos ubicados en este nivel de organización. Ahora, estas interacciones pueden ser de diferentes tipos e influyen en la supervivencia, el crecimiento y la reproducción de las especies involucradas. Si te das cuenta, en esta frase está implícita el ciclo de vida de cada sistema biológico que estemos hablando. Ahora bien, estas interacciones juegan un papel crucial en la dinámica y el funcionamiento del ecosistema en conjunto. Cuando hablamos de nutrición, nos referimos a un proceso metabólico, es decir, que se lleva a cabo a nivel celular. Recuerda que hablábamos de los autótrofos y los heterótrofos, pero ¿qué pasa cuando se establece una interdependencia entre sistemas vivos en relación al nivel que estamos estudiando, que es el ecosistema? Bueno, los heterótrofos nos vamos a clasificar a su vez en herbívoros, carnívoros, omnívoros y saprófitos. En este sentido, ya estamos hablando que se da una interacción entre sistemas biológicos de distintas especies. No olvidemos que desde el punto de vista ecológico, a los autótrofos los vamos a llamar productores, es decir, aquellos que son la base de la cadena alimenticia. Cuando hablamos de interdependencia en un ecosistema, tenemos que considerar a los factores abióticos. Uno de ellos sería la disponibilidad de los recursos. La disponibilidad de recursos como alimento, agua y espacio influyen en las interacciones entre los organismos de un ecosistema. Vamos a ver. La escasez de recursos puede llevar a la competencia, mientras que su abundancia favorece el crecimiento poblacional. Sin embargo, un exceso de recursos puede alterar las interacciones naturales y provocar desequilibrios en el ecosistema. Y bueno, en un ecosistema, los organismos van a interactuar entre sí de diversas maneras. Y nos estamos refiriendo a interacciones como la competencia, la depredación, la simbiosis, el mutualismo y el parasitismo. A continuación revisaremos algunas interacciones, empezando por la competencia, que se establece cuando dos o más especies compiten por los mismos recursos, ya sea agua, alimento, espacio e incluso hasta se compite por la pareja. En este caso sabemos que el comportamiento de los leones es luchar hasta la muerte para quedarse con la manada de hembras. Otro tipo de interacción es la depredación.
que consiste en que una especie se alimente de otra, resultando en la muerte de lo que se le considera como presa. Otro ejemplo de depredación es la nutria que se alimenta de cangrejos. Otro tipo de interacción es la simbiosis. Se trata de una relación estrecha y duradera entre dos especies diferentes en la que ambas resultan beneficiadas. Ahora platiquemos del mutualismo. Este tipo de interacción es temporal en la que ambas especies se benefician mutuamente. Una interacción más es el parasitismo. Generalmente en esta interacción, una especie se beneficia a expensas de la otra, causándole daño o perjuicio. Aquí, por ejemplo, estamos observando varios parásitos del perro y las plantas no son excepción. De hecho, si tú vas a tu jardín y revisas alguna plantita, muy probablemente encuentres alguno de estos parásitos. Algunos ejemplos de parásitos en humanos serían aquellos que provocan infecciones vaginales, como Candida albicans y los tricomonas. Hay virus que provocan herpes genital y gardias que provocan diarreas. Subtema 6.4: Equilibrio y mantenimiento de los ecosistemas. La interacción entre los organismos de un ecosistema es fundamental para mantener un equilibrio y asegurar la supervivencia de todas las especies involucradas, porque cada organismo desempeña un papel único dentro del ecosistema y las interacciones entre ellos ayudan a regular las poblaciones y los ciclos de los nutrientes. Vamos a poner un ejemplo de ese tipo de interacción que nos va a permitir un equilibrio. Estamos hablando del sistema depredador-presa que permite controlar el tamaño de las poblaciones. A grandes rasgos, si nosotros observamos el comportamiento poblacional de los conejos con respecto al crecimiento poblacional de los linces, permítanme, vamos a poner el cursor, nos vamos a dar cuenta que la población de linces que fungen como depredadores de los conejos mantienen más o menos estable el tamaño de la población de los conejitos. Ahora, vean algo interesante, y eso aplica para cualquier tipo de interacción. Si ustedes observan en este piquito que estoy señalando con el cursor, vemos que hay un aumento o un nacimiento en el número de conejitos, de tal manera que me está indicando que la población crece. Entonces, en el momento de que la población de conejos crece, lo hace también la población de linces. ¿Esto qué significa? Significa que para los linces, el hecho de que los conejitos se reproduzcan y aumenten en número implica que hay mayor cantidad de alimento para este depredador. De tal manera que en el momento de que la población de conejitos disminuye, es decir, la tasa de mortalidad es mayor a la tasa de natalidad, también disminuye el número de individuos que conforman a la población de linces. Si te das cuenta entonces, aquí estamos hablando que se establece un equilibrio en el ecosistema. Por otra parte, los ecosistemas son fundamentales para la vida en la Tierra, porque su dinámica permite mantener el equilibrio de los ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, entre otros. Es decir, observa la imagen, estamos hablando de la interacción que se establece entre productores, entre herbívoros y el reciclaje de los nutrientes o elementos químicos. Mantenimiento del equilibrio. Aquí hacemos una pausa para platicar primero de las problemáticas que implican el desequilibrio en un ecosistema. Bueno, puede verse afectado este equilibrio por diversas causas.
Una de esas causas pudiera ser el cambio climático, la destrucción de hábitats, la introducción de especies invasoras, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales. Todos estos factores pueden alterar las interacciones entre los organismos y sus factores abióticos, lo que puede llevar a cambios en la estructura y en el funcionamiento del ecosistema. A continuación te comparto algunas acciones que pudiéramos nosotros hacer de manera individual y en familia, incluso en comunidad, para tratar de afectar lo menos posible a nuestros ecosistemas. Por ejemplo, lavar la ropa con el mínimo de detergente. El agua de lavado de la ropa la podemos reutilizar para lavar patios. También una medida adecuada, por lo menos en la ciudad, es utilizar la menor de veces posible el auto o bien compartirlo para transportarnos por varias personas. Otra medida importante que debemos de considerar es la generación de la menor cantidad de basura al elegir productos que se vendan con la menor cantidad de plásticos. O ya si requerimos plásticos, hay que reutilizarlos. Por otra parte, está el separar la basura orgánica de la basura inorgánica, utilizando esta basura orgánica para la elaboración de compostas. Em, Ahora, en tu cuaderno, por favor, anota qué otras acciones podrías implementar desde tu casa. Es momento de hacer un resumen de la sesión 3. Las especies de un ecosistema incluyen bacterias, hongos, protozoarios, plantas y animales, y todos dependen unos de otros. En su conjunto, estamos hablando de los factores bióticos. El ecosistema es el conjunto de especies que interactúan entre ellas y su ambiente abiótico, que al morir y desintegrarse vuelven a ser parte del ciclo de energía y de materia. Ahora bien, las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Este flujo de materia y energía lo vamos a revisar en la sesión número 7. Aquí puedes observar distintos tipos de ecosistemas y qué relación tiene con los ciclos biogeoquímicos. Bueno, pues nosotros sabemos que a través de la vida estos ciclos biogeoquímicos se llevan a cabo, empezando por la energía del sol. Em, la energía del sol nos permite que los productores lleven a cabo el proceso de fotosíntesis y de esta manera los heterótrofos podemos alimentarnos de los autótrofos y continuar con ese ciclo que se lleva a cabo en los ecosistemas. Pasemos ahora a reactivos. Vamos a repasar algunos de los temas que revisamos. Número 1. Nombre que recibe la variedad de seres vivos y las relaciones que establecen entre sí con el medio que los rodea. Inciso A, diversidad. Inciso B, ecosistema. Inciso C, biodiversidad. Inciso D, ambiente. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Así es. Estamos hablando del nivel de organización ecológico llamado ecosistema. Número 2. Un ecosistema está formado por factores terrestres y ambientales, bióticos y abióticos, ambientales y dinámicos, abióticos y ya no alcanzo a ver. Bueno, ¿cuál será la respuesta correcta? Bióticos y abióticos. Efectivamente. 3. Relaciona los tipos de interdependencia de los sistemas vivos con la descripción de la imagen. Inciso A. Un sistema vivo obtiene beneficio de otro sistema vivo, el cual no resulta perjudicado. 1. Comensalismo. 2. Depredación. 3. Mutualismo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Así es, comensalismo. Entonces vemos que 1. A. Observamos los paréntesis
Por descarte, ya sabemos que la respuesta del inciso D y C no es la correcta y nos quedamos entre el A y el B. Sigamos leyendo. Inciso B. Un sistema vivo se alimenta de otro, resultando en la muerte de este último. Estamos hablando de un ejemplo entre el gato y el ratón, de tal manera que nos referimos exactamente al número 2. Esta interacción sería depredación. Como quedamos que entre el A y el B está la respuesta correcta, pues parece que el inciso B es el adecuado. Vamos a corroborar el resultado leyendo. Inciso C, relación establecida entre dos sistemas vivos distintos que se benefician entre sí. Y aquí estamos observando cómo hay peces que hacen limpieza al caparazón de la tortuga. Por lo tanto, sí es correcto el mutualismo con el inciso C, de tal manera que el inciso B es la respuesta correcta. 4. La ubicación geográfica de México se encuentra en dos zonas climáticas que favorecen su biodiversidad. Inciso A, tropical templado. Inciso B, templado frío. Inciso C, neártico no tropical. Inciso D, boscoso tropical. ¿Cuál será la respuesta correcta? Exacto, el inciso C, porque estamos hablando de la ubicación geográfica. Tropical templado no puede ser porque hace referencia al clima, templado frío hace referencia al clima y el inciso D hace referencia tanto a un ecosistema como al clima. Por descarte, entonces, es el inciso C la respuesta correcta. Bien, querido grupo, hemos llegado al final de la sesión y no me queda más que regalarte las fuentes de consulta que revisé para la preparación de tu clase y gracias por tu atención. Hasta pronto.